Muy bien, queridos hermanos, gracias damos a Dios por un momento más de encuentro para meditar en la palabra de Dios, la Biblia. Vamos a empezar, si el Señor permite, un nuevo tema para poder compartir cada semana. Y vamos a mirar en este contexto el tema de las oraciones en la Biblia. Hay un texto básico que vamos a tomar, que es el de Efesios capítulo 6, versículo 18, que será la base en la cual transitemos este tema y luego compartimos, por supuesto, ejemplos bíblicos de oraciones en la Biblia. Dice Efesios 6, 18, el apóstol Pablo culminando su carta: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando en todo tiempo. Ustedes habrán notado que hay una palabra que se repite en este texto. Habla de orar con toda oración y súplica y velar con toda perseverancia y súplica. La palabra que se repite en el texto en el cual nos basamos para compartir el tema es la palabra súplica. ¿Qué es la súplica? Súplica habla de rogar, pero habla fundamentalmente de pedir con humildad. Aquel que se acerca a orar y a suplicar lo hace siendo consciente de la distancia que hay entre nosotros y Dios. Súplica sería la palabra clave de alguna forma de este tema en el cual queremos compartir. Orando en todo tiempo. Es indudable que la palabra de Dios ocupa un gran espacio el tema de la oración. En ese contexto vemos varias ocasiones en las cuales hay personas clamando a Dios. Mismo Jesucristo dio ejemplo de ello. Dice en Mateo capítulo 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Y si hay algo que uno ve en la experiencia de Jesucristo es su constancia en la oración. Marcos dice que él se apartaba del lugar desierto siendo muy de mañana aún oscuro y allí oraba. Miren qué importancia de la oración, que era su primer acto del día. Cuando estaba con los discípulos les dijo poco antes de ir a la cruz: velad y orad para que no entréis en tentación. Y su último acto público antes de ir a la cruz fue, por supuesto, la oración. San Juan capítulo 17, cuando estando con ellos en el aposento alto, antes de salir, él estuvo orando por ellos y por los que habían de creer en mí, dice el Señor, por la palabra de ellos. Así que fíjense la preponderancia que da la palabra de Dios en la oración, pero que da el Señor Jesucristo al tema de la oración. Preponderancia que, por supuesto, nosotros no hemos aplicado tal como lo enfatiza la Biblia. Tenemos que reconocer, queridos hermanos, que una de las grandes carencias como creyentes y como iglesias es la carencia de la oración. Frecuentemente nos falta tiempo, frecuentemente salimos a las corridas en nuestros trabajos y no oramos. Cuando llegamos estamos cansados y lo dejamos para después. El tiempo de la oración se reduce. En fin, un montón de situaciones que vos y yo conocemos y que hacen que tengamos que decir que sí. Uno de los grandes temas que descuidamos como creyentes es el tema de la oración. Por eso valgan estos pensamientos y este tema compartir con brevedad y con sencillez para ayudarnos a dar jerarquía, hermanos queridos, al tema y al tiempo de la oración. Mucho escuchamos del tema, mucho se nos sabe el tema, pero frecuentemente poco nos queda, pareciera, para aplicar en nuestra vida cotidiana. Yo quisiera en este tiempo, hermanos, poder tratar algunos ejemplos bíblicos de las oraciones que la palabra de Dios nos entrega. Cuando uno mira el Antiguo Testamento y el Nuevo también, ve a muchos grandes hombres de Dios que ocuparon tiempo en la oración y de los cuales tenemos oraciones modelos para poder compartir. Vamos a mirar hoy brevemente, hermanos, la oración de Nehemías, que es la oración de reconstrucción. Oración de reconstrucción. Vamos a leer en Nehemías capítulo 1,
versículos 5 al 11. El contexto lo dejaremos para comentar, no para leer, para abreviar un poco el tiempo de este comentario. Nehemías capítulo 1, versículo 5. Dice, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento a tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Y agrega, porque yo servía de copero al rey. Dios bendiga la palabra, hermanos, que hemos leído esta profunda y hermosa oración que tenemos registrada en las páginas de la Biblia. Era el tiempo del cautiverio babilónico primero y medo-persa después. Tiempo en el cual leímos la semana pasada acerca de Daniel. Ese era el tiempo en el cual esto ocurre. El pueblo de Israel, el pueblo de Judá estaba sufriendo el cautiverio por causa, como dice Nehemías en su oración, de la multitud de sus pecados y de haber abandonado los caminos de Dios. En ese tiempo, en el tiempo en que Nehemías escribe, ya había salido un grupo autorizado por Ciro, rey de Persia, para reconstruir el templo y el altar al mando de Zorobabel y del escriba Esdras. 40 años antes, más o menos, esto había acontecido. Y ahora, una vez que está el templo reconstruido, Nehemías quiere saber cuál era el estado del pueblo en aquel momento. Dice MacDonald en su comentario, así como el libro de Esdras trata del templo y la adoración, Nehemías trata con los muros y la obra de cada día. El libro de Nehemías pone a Dios en el centro de la vida cotidiana. Qué hermoso es poder pensar en esto, ¿no? El libro de Nehemías pone a Dios como centro de la vida cotidiana. Así que encontramos a Nehemías orando. Pero, ¿por qué ora Nehemías? Ora como consecuencia del informe recibido por uno de sus colaboradores, Anani, uno de sus hermanos, quien le cuenta la situación en la cual estaban los pobladores de Judá en aquel tiempo concreto en el cual se escribe este libro. Y esto que Nehemías escucha motiva en él esta oración que hemos leído y en la cual haremos unos breves comentarios. Miren, para reconstruir, queridos hermanos, primero hay que tomar conciencia de la realidad en la cual estamos. Primer pensamiento en base a esta oración. Para reconstruir hay que tomar conciencia de la realidad en la cual estamos. Los primeros versículos del libro de Nehemías hablan de esto, de la realidad en la cual estamos. Dice que allí Nehemías preguntó a Anani, uno de sus hermanos, por los varones o por los judíos que habían escapado y que habían quedado del cautiverio. Y la respuesta fue el remanente. Los que están en la cautividad están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Este fue el informe.
Dice la palabra de Dios que cuando Nehemías escuchó este informe, su corazón se conmovió y dice, cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por unos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. ¿Qué hizo Nehemías con la información? No la archivó como tantas veces hacemos dejándola correr, sino que este informe conmovió su corazón. Él fue fuertemente impresionado y conmovido, y ello lo motivó a orar y luego a actuar. Decimos, queridos hermanos, no puede haber acción cuando no hay conciencia de la realidad. En ese escenario, nada cambia. Para reconstruir, primero hay que tomar conciencia de la realidad en la que estamos. Hermanos queridos, tal vez en pleno siglo XXI estemos en una situación parecida, en gran mal, en afrenta, pero el gran tema es que podamos ser conscientes de esta realidad y entonces poder modificarla, reconstruyendo las cosas que hemos dejado y que Satanás se ha encargado en hacernos olvidar y hasta casi sepultar. Así que, hermanos queridos, el primer concepto es, cuando oramos en la reconstrucción, para reconstruir hay que tener conciencia de la realidad en la cual estamos. Nehemías fue consciente. Y cuando oyó este informe tremendo, conmovió su espíritu, conmovió su corazón y lloró, hizo duelo. Pero después oró delante del Dios de los cielos. Primero, para reconstruir, hay que tomar conciencia de la realidad en la cual estamos. El segundo punto, el segundo aspecto es, para reconstruir es necesario, en segundo lugar, acercarse al Señor. Versículo 5 y versículo 6. Lo primero que hace Nehemías es reconocer la grandeza de Dios. Te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande, temible. Uno piensa, queridos hermanos, qué alto concepto Nehemías tenía de la persona de Dios. Entonces preguntamos, ¿cómo no ir a Él? Si Dios es fuerte, es grande y temible en mi consideración, en mi realidad, entonces, ¿cómo no voy a ir a Él? Así que lo primero que hizo Nehemías en su oración es reconocer a quién se estaba acercando. Te ruego, Jehová, Dios de los cielos, primero, fuerte, grande, temible, que guarda el pacto y la misericordia. La primera actitud en la oración de este gran hombre de Dios fue reconocer quién era Dios. Lo segundo que hizo Nehemías fue reconocer que Dios oye la oración. Dijo Nehemías en su oración, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo. Qué maravilla es saber y pensar esto, hermanos queridos. Dios oye la oración. Daniel capítulo 9 ilustra esta misma verdad. Está orando Daniel en el tiempo del cautiverio. Está tal como Nehemías esta oración, reconociendo los pecados y errores del pueblo y poniéndose en primer lugar él. Y dice en el versículo 24 del capítulo 9 de Daniel, antes o al principio de tus ruegos fue dada la orden de parte de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras Daniel oraba, Dios ya estaba escuchando la oración de su siervo. Al momento de empezar tu oración, fue dada la orden. Y dice pues, más adelante en capítulo 9 de Daniel, porque tú eres un siervo muy amado. En fin, gran maravilla es saber que Dios oye la oración. San Juan capítulo 11 nos traslada a la tumba de Lázaro, donde Cristo está antes de esta gran obra de resurrección. Y dijo Jesucristo al Padre en su oración, Padre, yo sabía que siempre me oyes. Gracias por haberme oído. Y agrega, yo sabía que siempre me oyes. Sí, Dios oye la oración. El Salmo 55 dice las siguientes palabras. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz.
pecados. Hermanos queridos, si queremos reconstruir sobre base firme, nuestra actitud debe ser ir al Señor conscientes de su amor y de su poder. Para reconstruir, primero, hay que tomar conciencia de la situación. Para reconstruir, segundo, hay que acercarse a Dios, conscientes de su amor y de su poder, y de que Él está siempre atento al clamor de su pueblo. Entonces, para reconstruir, primero, seamos conscientes. Segundo, clamemos a Él. Tercero, para reconstruir, en el deseo reconocer y confesar el pecado. En tercer lugar, primero, ser conscientes de la situación. Segundo, ir a Dios. Y tercero, confesar y reconocer nuestros pecados, nuestras carencias. Versículo 7 dice Nehemías: en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado tus mandamientos, estatutos y preceptos. Dice el versículo 6: confieso los pecados, sí, yo y la casa de Israel hemos pecado contra ti. Oh, qué gran verdad esta, hermanos, para poder compartir. La confesión abre las puertas de la bendición. Cuando no hay confesión, cuando no hay reconocimiento, las puertas permanecen cerradas. Ahora Nehemías, además de confesar los pecados del pueblo, confesó los propios y apeló a las promesas dadas por Dios al pueblo, apoyándose en ellas. Versículo 8. Acuérdate ahora de la palabra que está Moisés tu siervo. Si os volviereis a mí y guardéis mis mandamientos, os traeré el lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Versículo 9. Es decir, que confiesa los pecados, pero además se apoya en las propias promesas de Dios para que el tiempo de bendición vuelva a ser una realidad. Qué hermoso es poder, cada vez que oramos, apoyarnos en las propias promesas de Dios. Hacen falta, hermanos queridos, oraciones bíblicas, oraciones con fundamento escritural, para que las puertas del cielo puedan abrirse en bendición para su pueblo. Hay aquí una confesión y una apelación a las firmes promesas de Dios. Y tenemos que decir también, hermanos, no se puede reconstruir con una comunión cortada por el pecado. Así que, para reconstruir, en tercer lugar, es necesario reconocer y confesar el pecado. Y termino porque el tiempo se va. Para reconstruir es necesario tomar decisiones firmes y dependientes. Para reconstruir es necesario tomar decisiones firmes y dependientes. Dice el versículo 11: te ruego, Jehová, estar atento a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. ¿Quién era aquel varón? Bueno, el rey Artajerjes. La oración de reconstrucción movilizó a la acción. Hay una firme resolución de tomar conductas activas para hacer real esta reconstrucción. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. No se quedó Nehemías simplemente con la oración y bueno, esperando que algo ocurriera. Él tuvo una firme resolución de hacer algo, pensando en sus compatriotas que estaban en gran mal y afrenta. Y estuvo dispuesto a dejar su cómoda posición porque era copero del rey y nada le faltaba. Estuvo dispuesto para asistir a sus compatriotas afectados por este gran mal que estaban padeciendo. Nehemías pasó entonces de la confesión a la acción. Hermanos, es hora de reconstruir aquello que el pecado derribó. Hagamos nuestra entonces la oración de este hombre de Dios. Tal vez estemos como en los tiempos de Nehemías y haga falta reconstruir una vida que ha sido azotada por el pecado. Una vida cuya estructura ha cedido al paso de las tentaciones. Y nos damos cuenta que tenemos que reconstruir. Que la situación no puede seguir de esta manera. Es hora de reconstruir. Para esto, queridos hermanos, es tiempo de orar. Tomando conciencia de la realidad. Buscando el rostro de nuestro Dios.
confesando nuestras males y pecados y tomando decisiones firmes y concretas en base a lo que Dios marca en su palabra. Que Dios nos bendiga, queridos hermanos, para que podamos tener esta misma oración de Nehemías y reconstruir la vida para que sea útil y agradable a la vista y a la comprensión de nuestro gran Dios y Salvador. Dios bendiga la palabra, hermanos, y nos ayude a poder meditar esto que hemos compartido el día de hoy. Amén.